Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a los lunes de Cultura Emocional en Vivo, donde en el día de hoy vamos a responder algunas de las preguntas que me han dejado a través de las historias para poder darle continuidad a estos lunes de Cultura Emocional. Bueno, mientras todos se van uniendo, los voy saludando. Gracias por estar aquí. Les cuento que, bueno, han sido varias las preguntas que me han hecho, muchas repetidas. De hecho, muchas respuestas que voy a dar hoy es muy posible que respondan incluso otras preguntas que ya me han hecho. Entonces, para que estén muy atentos. Bueno, ¿por qué quise hacer primero que todo este live de preguntas y respuestas? Primero, porque ustedes me hacen muchas preguntas a través del interno, que muchas veces tengo la oportunidad de responder, otras sí considero que son preguntas que solamente se pueden responder en un proceso psicoterapéutico y que no puedo responder de manera puntual. Sin embargo, creo que este es el espacio para poder profundizar un poquito en esas preguntas y darles pautas a todos, porque casi siempre me hacen preguntas muy parecidas y siento que eso se trata de cultura emocional, ¿cierto? Digamos que cultura emocional tiene que ver con cultura general. El tema de gestionarnos mejor emocionalmente y todas esas preguntas que vamos a responder hoy tienen que ver con cultura general, que creo que todos debemos de aprender y de saber. No sé si se dieron cuenta hoy, pero yo hoy publiqué un post que se llama Cambia, ¿por qué me está pasando esto? Por ¿qué me está enseñando esto? Este post lo publiqué precisamente para introducir este live de hoy, porque siento que muchas veces las preguntas que nos hacemos no son preguntas que nos ayudan a avanzar, sino preguntas que nos estancan. Y siento que necesitamos aprender a hacernos las preguntas correctas para poder avanzar. Entonces voy a empezar, digamos, como en el orden que me hicieron las preguntas. Como les dije, muchas preguntas ya les he dado respuesta, otras preguntas van a dar respuesta a otras que ya me hicieron, entonces para que estén muy atentos. Listo, entonces la primera pregunta que me hacen es, ¿cómo hacer para no comparar cuando comienzo una relación sentimental? Esa es una pregunta que tiene que ver con las relaciones. Digamos que no se trata de no comparar a tu pareja actual con tus parejas anteriores o tu pareja anterior. Se trata primero de comprender qué es lo que estás comparando y para qué estás comparando. Yo no te puedo decir que no compares, yo no les puedo decir que no pueden comparar o no les puedo decir cómo hacer para no comparar, porque primero tenemos que tener claro algo, y es que nosotros tenemos una mente dividida. Dividida es porque digamos que nuestra mente responde a dos estados mentales o a dos percepciones. Una percepción basada en la idea de separación, que es la percepción o lo que yo llamo la mente herida, ¿ok? Y está otro estado mental que corresponde a nuestra mente sana, ¿ok? Yo sé que ya les he hablado de esto, tal vez algunos no sepan muy bien a qué se refiere, pero les voy a contar más o menos cómo funciona. Les voy a hacer esta introducción para poder responder todas las preguntas que me han hecho. Entonces, cuando nosotros nacemos, nacemos completos, nacemos sanos. Pero resulta que a la medida que vamos naciendo se nos van enseñando, vamos aprendiendo a qué ser y qué no ser para poder ser aceptados y aprobados en la sociedad. Digamos que a través del mecanismo de la crianza nuestra familia nos va enseñando qué podemos ser y qué podemos hacer para poder ser aceptados. Cuando nosotros aprendemos qué ser y qué no ser, de alguna manera empezamos a ocultar eso que no podemos ser o hacer de acuerdo al juicio de nuestra familia y al juicio de nuestra sociedad. Y se va formando lo que se llama una sombra, ¿no? Y mostramos solamente lo que está aprobado socialmente, es lo que se llama la personalidad. Digamos que entre ese estado mental que puedo mostrar y ese estado mental que no puedo mostrar, digamos que es donde surge o emerge lo que se llamaría nuestra mente sana y nuestra mentería. Nuestra mentería es un estado mental que se desarrolla como consecuencia de un sistema de crianza donde no se me satisfacen ciertas necesidades básicas y donde yo simplemente como consecuencia de no satisfacer esas necesidades adquiero una percepción errada de mí mismo en relación al mundo y creo que hay algo malo en mí que tengo que mejorar para poder ser amado. Y la percepción de nuestra mente sana es, podría decirse así, es una parte de nuestra mente que está sana porque nosotros ya somos sanos, en nosotros ya habita un ser sano. Lo que pasa es que ese ser sano está oculto bajo la crítica, el miedo, los debo te, los debo que, los tengo que, los debería de, ¿cierto? Entonces no lo escuchamos muy bien. Cuando me hacen una pregunta como
¿Cómo hacer para no comparar cuando comienza una relación sentimental? Digamos que quien compara siempre es nuestra mente herida. ¿Por qué? Porque es con la mente con la que nos relacionamos. ¿Por qué nos relacionamos con nuestra mente herida? Porque es la que está hiperalerta o a la defensiva todo el tiempo para evitar que vuelva a vivir lo que vivió en el pasado. Entonces, de alguna manera la comparación es un mecanismo que utiliza esa mente herida para poder evitar que eso vuelva a pasar. Entonces yo no te puedo decir que no compares o no te puedo dar una fórmula para no comparar. Lo que te puedo decir primero es que eh, no te juzgues al hacer la comparación, ¿ok? Y identifica exactamente qué es lo que estás comparando y para qué lo estás comparando, qué es lo que tú sientes que te está haciendo falta realmente, qué es lo que tú sientes que en ese momento no estaba funcionando. Cuando nosotros juzgamos la comparación y me cuestiono por qué me estoy comparando, digamos que aquí la pregunta correcta sería, ¿yo para qué estoy comparando? ¿Para qué estoy comparando a mi pareja actual con mi pareja anterior? ¿Será que no estoy totalmente segura de estar en esa relación? ¿Será que aún siento dudas o será que necesitaría darme más tiempo para poder relacionarme mejor o para poder saber realmente lo que quiero? Digamos que lo que yo te puedo recomendar para poderte adentrar a una relación de no comparación o de una comparación más sana es preguntarte, en vez de preguntarte por qué y cómo puedo dejar de comparar, pregúntate cuál es la función de la comparación, para qué estás comparando, ¿sí? ¿A qué te está invitando esa comparación? Creo que eso te puede permitir de alguna manera entender la comparación que estás haciendo desde tu mente herida para poder despertar a través de la pregunta esa parte sana que te va a decir, bueno, ¿será que lo estás comparando porque realmente no te sientes seguro? ¿Será que necesitas un poquito más de espacio? Entonces, digamos que esa es la respuesta en este caso. La otra pregunta que me hacen es, ¿cómo influyen las emociones en nuestra salud? ¿Cómo influyen las emociones a nivel de nuestra salud? Digamos que en un 100%. Las emociones son energía en movimiento y se expresan en nuestro cuerpo a través de sensaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no digerimos una emoción? Muchas veces me han preguntado la diferencia, yo ya la he hablado, la he dicho, pero la voy a volver a decir, ¿qué diferencia hay entre emociones y sentimientos? Entonces, las emociones son las sensaciones que yo percibo con el cuerpo y son cinco: ira, miedo, asco, tristeza y alegría. Y son emociones que me permiten la supervivencia. ¿Por qué? Porque tienen un sentido biológico. La ira tiene el sentido biológico de marcar territorio, la tristeza de descargarme, el asco de protegerme o de filtrar qué alimentos me son sanos para mí o qué alimentos no, incluso personas. El miedo, protegerme de estímulos que atenten contra mi integridad física. Y la alegría, recompensarme por algo. Cuando yo reprimo, cuando yo no me permito sentir estas emociones, sino que yo las controlo, las ahogo y las guardo, digamos que esa emoción que se expresa en nuestro cuerpo a través de energía, ok, siempre va a buscar una manera de salir. Y va a buscar una manera de salir a través de lo único que nuestro consciente ve. Recuerden que nuestra mente, podría decirse así, está compuesta por una parte consciente y una parte inconsciente. Digamos que no es que nosotros solamente conozcamos el 5% de nuestro cerebro o que solamente podamos acceder al 5% de nuestro cerebro, no. Nosotros siempre estamos accediendo al 100% de nuestro cerebro, pero solamente somos conscientes del 95%. El otro 5% es con el que nosotros nos relacionamos constantemente y es el que de alguna manera vemos todo el tiempo. Entonces, nuestro inconsciente, que es donde habita todas esas emociones, es decir, es el lugar el que está en funcionamiento, pero que no conocemos muy bien simplemente porque estamos todo el tiempo distraídos, moviéndonos, cogiendo el celular, hablando, conversando, y en vez de tomarnos un tiempo para sentarnos y decir, ¿cómo estoy en este momento? ¿Cómo me siento en este momento? ¿Qué está pasando por mi mente en este momento? Ok, cuando no hacemos eso, cuando no nos permitimos gestionar la emoción sale a través de lo único que nuestro consciente ve. Y nuestro consciente solamente ve el cuerpo y las relaciones, es decir, la emoción se expresa a través de un conflicto relacional o a través de una enfermedad o una afección física que de alguna manera nuestra mente herida busca verla como una condena, un castigo, algo malo que me está pasando, pero que nuestra mente herida, si la queremos empezar a despertar, nos invita a verla como una oportunidad para liberar esa emoción que está reprimida. Entonces, digamos que las emociones afectan nuestra salud de una manera considerable, precisamente porque nos enseñan a aceptarlas y a permitirlas expresar. Digamos que esa es la función de la emoción, conocerla, identificarla, comprenderla y darle salida. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo de alguna manera se le libere un poquito de peso. Cuando nosotros juzgamos nuestras emociones, ella se expresa a través de nuestro cuerpo para poderlas conocer y comprender mejor y ser más amorosos con nosotros mismos respecto a esa emoción que estamos sintiendo. Otra pregunta que me hacen. Eh,
¿Por qué la ansiedad generalizada nos paraliza la vida? Bueno, como ya les había dicho con esta pregunta anterior, hay 5 emociones básicas, ¿cierto? La ira, la tristeza, el asco, el miedo y la alegría. Son básicas porque nos permiten la supervivencia. Ahora, ¿qué son los sentimientos? Los sentimientos son las emociones que yo pienso con la mente, es decir, es cuando yo cojo una emoción básica y la empiezo a asociar con ideas. Entonces, ¿la ansiedad qué es? La ansiedad es un sentimiento, es un miedo que yo asocio con ideas de que algo me va a pasar, de que algo no va a funcionar, ideas que se anticipan al futuro y hace que ocurra el sentimiento de la ansiedad. La ansiedad es un sentimiento, es una emoción que yo estoy pensando constantemente. Entonces, digamos que la ansiedad generalizada nos paraliza. Todos, si bien podemos sentir ansiedad, todos vimos la ansiedad de una manera diferente. Entonces, digamos que la pregunta correcta aquí no sería por qué la ansiedad generalizada nos paraliza la vida, sino para qué la ansiedad generalizada nos está paralizando la vida. En la línea a la que venía, si las emociones son mensajeras de nuestro inconsciente para mostrarnos información que nosotros no conocemos, para que la podamos conocer, digamos que la ansiedad aparece, digamos, como una mensajera para darnos a entender que hay algo a lo que nos estamos anticipando, hay algo a lo que nos estamos programando, hay algo a lo que nos estamos obligando que no queremos, que no nos hace daño y nos muestra, digamos, precisamente todo ese contenido de nuestra mente que nos está afectando. Entonces, ¿para qué la ansiedad generalizada nos paraliza la vida? Creo que es la pregunta correcta para darnos cuenta realmente cuál es la dirección que queremos tomar. Porque cuando nosotros sentimos miedo biológico, que es el miedo de, güey madre, aquí me va a pasar algo, tengo que protegerme, digamos que se nos está alertando precisamente porque nos está dando una información de que hay algo que tengo que hacer respecto a algo que está pasando. Pero cuando yo cojo ese miedo y lo empiezo a asociar con ideas de lo que puede pasar, de lo que no va a pasar, de lo que pasó, de lo que hubiera, de lo que debería, de lo que tengo, empiezo a yo misma ponerme a sentir una emoción o un sentimiento que se llama la ansiedad. Entonces, cuando yo me pongo a sentir ansiedad, yo me estoy anticipando una situación que me está paralizando, pero no para que yo no la haga, sino para que yo evalúe bien si esa es la dirección que yo quiero tomar. Entonces, digamos que esa es la función de la ansiedad, ¿no? Si la vemos correctamente. Si vemos correctamente la ansiedad, ese es el propósito de ella, indicarnos cuál es el camino, cuál es la dirección mental y emocional que yo debo tomar y que tal vez no estoy tomando por miedo a lo que pensarán los demás. Porque, chicos, digamos que la ansiedad y la depresión que son, digamos, como los virus emocionales que más vivimos hoy en día, si los vemos correctamente, tienen un propósito y es precisamente que nosotros hagamos lo que nosotros queremos hacer realmente, no lo que otros queramos que hagamos, entonces de eso se trata. Otra, ¿cómo tratar el apego emocional? Bueno, yo esta pregunta ya le había dado respuesta en el live del apego y en el live de las necesidades básicas, pero la voy a responder, entonces vuelvo y la digo. ¿Cómo tratar el apego emocional? El apego como tal es el vínculo inicial que yo tengo con mis figuras de afecto, ¿ok? Cuando yo tengo un apego, es decir, un vínculo que se podría decirse así, trasciende los vínculos normales en mis relaciones cotidianas, ya sea porque quiero estar más con esa persona, quiero estar constantemente con esa persona, yo tengo que evaluar mis vínculos iniciales. Entonces, ¿cómo tratar el apego emocional? Primero, tratando las necesidades básicas que hacen que tú te aferres demasiado a una persona. Cuando yo me aferro demasiado a una persona es porque estoy de alguna manera tratando de mantener un vínculo que tuve o que no tuve en mi infancia con la persona actual. Entonces, la mejor forma de tratar un apego actual hacia una persona es haciéndome cargo de la necesidad básica que hace que ese apego exista. Entonces, primero tengo que preguntarme qué me hace apegar a esa persona, qué es lo que yo siento que esa persona me está dando, que me hace falta, cómo puedo dármelo, de qué manera puedo proveérmelo, yo cómo me lo estoy dando. Y yo sé que son preguntas y inmediatamente nuestra mente dirá, pero ¿y eso cómo se hace? Realmente es muy sencillo. Lo que no es sencillo es la respuesta que tú te das al respecto. Por ejemplo, una de las cosas que más nos apega emocionalmente a una persona es su presencia, su compañía, que está pendiente de mí, que me escucha, que me atiende, ¿cierto? Pero nosotros nos hemos preguntado, ustedes se han preguntado o se han puesto a observar cuántas veces al día ustedes se toman un tiempo para escucharse, para preguntarse cómo están, para atenderse, para consolarse, para escucharse. En la medida que yo me abandono emocionalmente, ¿ok? En esa medida creo vínculos de apego más fuertes con las personas que me rodean. Entonces, ¿cómo tratar el apego emocional? Dejando de abandonarme emocionalmente. Muy bien. La otra pregunta que me hacen por aquí es,
Bueno, me hicieron una pregunta que yo realmente no puedo responder y dice, ¿por qué nacen tantos niños con discapacidad y son abandonados? Yo no te podría decir por qué, pero sí te podría cambiar la pregunta. Y es, ¿para qué nacen tantos niños con discapacidad y son abandonados? Eh, Te cambio la pregunta porque esa es una pregunta que va dirigida al mundo y el mundo al ser fabricado por nuestra mente herida, porque el mundo lo fabricó nuestra mente herida, el mundo está fabricado por ese estado de nuestra mente que está basado en la idea de separación y si ustedes ponen a observar el mundo está fabricado para que no estemos entre comillas solos, pero lo que hace es reforzar más la sensación de soledad, porque cada vez estamos más separados, más aislados unos de otros, cada vez creamos más cosas que nos separan unos de otros. Entonces digamos que las situaciones que ocurren en el mundo como la discapacidad y el abandono son situaciones que pasan que nuestra mente herida quiere que las veamos como una oportunidad o como una manera de hacernos víctimas, de rendirnos, de quejarnos, de decir que Dios no existe y que hay algo que está en contra de nosotros. Pero si nosotros lo podemos ver de una manera correcta, podría decirse que para que surge la discapacidad del abandono en el mundo, para que aprendamos a acogernos, para que aprendamos a amarnos y para que aprendamos a hacernos cargo de nuestras capacidades diferenciales, porque hoy en día ya no se dice discapacidad, se dice capacidad diferencial. No hay niños con discapacidad, hay niños con capacidades diferentes. Entonces, es lo mismo que pasa con el abandono. No es que exista el abandono, existe la oportunidad para amarnos, para acogernos, para adoptarnos, para amarnos. Entonces, digamos que para eso desde mi punto de vista, existen. Ya la otra pregunta, tal como tú me la dices, yo no te la puedo responder. Las etapas del duelo en una pérdida amorosa. Bueno, yo creo que las etapas del duelo en una pérdida amorosa vendrían a ser las mismas etapas de cualquier tipo de pérdida, ¿cierto? Primero pasamos por la negación, ¿cierto? Siempre que tenemos una pérdida amorosa nos negamos, nos resistimos a aceptar que esa pérdida está, que esa pérdida ocurrió. Incluso lo que hacemos es justificar la pérdida o la ruptura. Empezamos a decir, no, pero él va a volver, no, pero ella va a volver, no, pero esto va a pasar, no, pero incluso empezamos a buscar respuestas afuera. ¿Será que ahí le hicieron brujería o será que hubo algo que pasó que yo no me di cuenta que pude haber evitado, ¿cierto? Entonces, digamos que la primera etapa es la negación. Luego de la negación viene, podría decirse así, lo que yo llamo la ira y el miedo, y es como la expresión del dolor hacia la situación que no nos gusta, ¿cierto? Siempre que pasamos por una pérdida afectiva, primero pasamos por la negación, que es la etapa en la que menos conscientes somos, es en la que más justificamos la situación, es en la que menos nos cuesta o la que más nos cuesta soltar o la que más nos cuesta asumir, ¿cierto? Y en las que más nos aferramos. Luego de la negación y la resistencia viene el miedo, que es el miedo a hacer el cambio, es el miedo a hacer lo que la situación me está invitando a hacer, es el miedo a moverme, es el deseo de quedarme quieto y no hacer nada y esperar a que las cosas cambien o que se solucionen de la manera que yo quiero que se solucione. Luego de el miedo yo lo llamo la travesía por el desierto. ¿Cierto? Entonces, las fases de una ruptura amorosa. Primero, la negación. Segundo, el miedo y la ira. Tercero, la travesía por el desierto. La travesía por el desierto vendría a ser esa etapa después de una ruptura, de una pérdida que te está invitando a cambiar la piel que tenías, a cambiar quién eras, a dar un salto, a avanzar, a subir de escalón para poder mirar de otra manera la situación. Pero para subir de ese escalón o para atravesar ese desierto, digamos que te toca como soltar una vieja idea de ti, una vieja identidad. Digamos que es la etapa más dolorosa porque te toca dejar de identificarte con quien te identificabas, te toca dejar de identificarte con esa pareja, con esa relación, con esos planes y cambiar radicalmente quién eres. Es como si tú pasaras de ser una oruga a una mariposa. Y luego de la travesía por el desierto viene la nueva percepción, que vendría a ser el momento en el que tú aceptas la situación y empiezas a comprender el para qué tú tuviste que tener esa ruptura, el para qué realmente la relación no funciona. Es cuando tú empiezas a comprender realmente el propósito y el sentido de haber terminado de hacer esa relación. Esas son más o menos las etapas de la ruptura amorosa. Muy bien, hay una pregunta que esa me la hicieron en 2 o 3 ocasiones y es muy interesante y dice, ¿cómo entender el sobrepeso y la obesidad? Y ella me la hace junto con otra pregunta, que voy a mirar si la tengo por acá. Mm, mm, mm. Ah, ok. Dice, ¿cómo entender el sobrepeso y la obesidad? ¿Se puede bajar de peso aceptando y trabajando las emociones? Bueno, entonces primero hay que entender el propósito del sobrepeso.
¿Ok? Entonces les voy a explicar. Eso es algo que yo aprendí en mi especialización y que me parece maravilloso entenderlo, que tiene mucho que ver con la pregunta que me hicieron inicialmente de qué influencia tienen las emociones en nuestra salud. Entonces resulta que nuestro sistema nervioso está compuesto por tres capas, ¿cierto? Una de esas capas se llama el mesodermo. Digamos que esa capita es una capita que se encarga de dirigir los órganos y tejidos que tienen que ver con el movimiento y con el desplazamiento. Los tejidos, los músculos, los huesos, la cabeza, los brazos, la cadera, la espalda, las piernas, ¿ok? Muy bien. Resulta que cuando nosotros, en este caso, nos obligamos, por ejemplo, a hacer cosas que no queremos, ¿ok? O estamos en un ambiente de conflicto en el que sentimos que estamos haciendo algo que realmente no queremos hacer, o sentimos que queremos hacer algo pero no podemos. Perdón, pero no podemos porque de pronto el grupo del que hacemos parte, que si casi siempre nuestra familia o nuestro grupo de trabajo nos puede rechazar, digamos que esas capitas embrionarias responden a esa emoción de presión, de autoexigencia, tratando de protegernos. Entonces, en este caso, el sobrepeso es una estrategia de nuestro inconsciente. Acuérdense que las enfermedades son una estrategia de nuestro inconsciente para protegernos de una situación y poder aprender de ella. Entonces, en este caso, el sobrepeso es una estrategia que nuestro inconsciente utiliza para poderte proteger de una situación en la que tú te estás obligando a hacer cosas que no quieres, o para protegerte de personas con las que tú no te sientes segura, con las que tú no te sientes cómoda, o que tú sientes que están abusando de ti, de tu tranquilidad, de tu hermosura, de quién eres tú como persona. Entonces, digamos que el sobrepeso y la obesidad tiene como propósito protegerte, ¿ok? Normalmente lo mismo pasa, la otra cara de la moneda sería de las personas que son muy delgaditas. Digamos que en este caso las personas que son muy delgaditas, digamos que el sentido biológico de ser muy delgado es poder huir del lugar o el ambiente emocional de peligro. En el caso de las personas que sufren de obesidad, cuando sufren de obesidad es porque no pueden huir del lugar en el que están, ya sea porque están dentro de un hogar o dentro de una familia en el que se les está exigiendo hacer cosas que no quieren, o siempre estaban sometidas bajo mucha presión. Entonces digamos que respondiendo a la otra pregunta que va no a esta, que dice, ¿se puede trabajar y bajar de peso aceptando y trabajando las emociones? Sí, pero no trabajando las emociones para los otros, sino trabajando las emociones para ti. Primero aceptar lo que tú estás sintiendo, reconocer, identificar qué te estás obligando a hacer, cómo te lo estás obligando a hacer, hasta qué punto te estás obligando a hacer cosas que no quieres, cómo tú misma estás desvalorizándote, haciendo cosas que realmente no son coherentes con quién eres tú, y hasta qué punto tú puedes o está dentro de tus manos poder cambiar el ambiente en el que te rodeas por ambientes o por personas o relaciones en las que tú te sientas aceptada y acogida por quien eres. Digamos que el primer paso para trabajar el sobrepeso es aceptar el sobrepeso, aceptarlo como un maestro y darle las gracias porque de alguna manera te estaba protegiendo una situación difícil, no para que te acostumbres a ella, sino para que aprendas a reconciliarte contigo mismo. Entonces normalmente digamos que lo primero que necesitamos hacer para trabajar el tema del sobrepeso, porque yo sufrí de sobrepeso, pues aquí donde me ven yo bajé como 15 kilos, ¿cierto? Yo tuve también mi proceso con nutricionista, con ejercicio y todo, pero me di cuenta que el primer paso es aceptar lo que somos antes de que otros lo acepten, porque una persona con sobrepeso, con obesidad, casi siempre está buscando la aprobación constante de los demás. Es más, se desvive por el otro, se desvive por los otros, todo el tiempo está mirando cómo puede satisfacer las necesidades de los demás, excepto las propias. Entonces, digamos que el primer paso es empezar a identificar cuáles son tus necesidades, qué es lo que tú necesitas, cuál es la aprobación que tú necesitas y empezártela a proveer y empezar en esa medida a aceptar lo que sientes en relación a ti y empezar a trabajar lo que sientes, pero para ti, no para los demás. Digamos que es el primer paso para trabajar el tema de la obesidad. Lo converso y lo hablo, digamos, en esta profundidad porque, bueno, si quieren puedo hacer un live completo de la obesidad y el sobrepeso, porque estamos en una sociedad donde se nos exige, y más de todo Medellín. Medellín, Antioquia, es una sociedad donde realmente ser mujer es muy difícil, donde se te juzga por la forma más que por el contenido, donde realmente es más importante cómo te ves que cómo te sientes. Y creo que lo más revolucionario que podemos hacer nosotros en esta sociedad y en esta era es empezar es empezar a sentirnos mejor, aceptar cómo nos sentimos más que cómo nos vemos. Digamos que lo más revolucionario que podemos hacer en una sociedad enfocada más en que tú te veas bien y en opacar quién eres tú, porque Medellín, y esto creo que es algo que compartimos muchos, pero yo personalmente lo apoyo. Medellín es una ciudad que tiene una idea errada de la belleza, ¿cierto? Porque cree que la belleza es a nivel de forma. Entonces, si se ve bonita, entonces Medellín está bien, y eso no es así. ¿Cierto? Más que verse bien, lo importante es sentirse bien. Entonces, para sentirte bien,
Primero necesitas aceptar quién eres, aceptar que en ese momento tu sobrepeso te está ayudando para algo, aceptar tu estado físico, empezarte a hablar bonito en el espejo, empezarle a hablar a las partes de tu cuerpo que más te cuesta, ¿cierto? Por ejemplo, el abdomen, las piernas, elige una parte del cuerpo por día y cada vez que te mires en el espejo, háblale con amor, empiézate a hablar con cariño, empiézate a darte todo ese amor, esa aprobación que no te dan y yo sé que te va a costar, pero empieza a hacerlo y te vas a ver cómo te vas a cambiar, cómo te va a cambiar la sensación y cómo se van a sentir de diferentes, pero ese es el primer paso. Muy bien, vamos a seguir. Dice, por aquí me preguntan, ¿el amor es una construcción social? Bueno, digamos que sí y no. Digamos que si me estás preguntando a mí cuál es mi concepto del amor, para mí el amor es como el aire, ¿no? Es algo que todos respiramos, que nos atraviesa a todos y que nos incluye a todos por igual. Pero cuando tú me preguntas por el amor es una construcción social, digamos que el concepto que tenemos del amor de alguna manera está dotado de unos constructos sociales que nos son útiles para poder crear lazos y vínculos relacionales que nos sean útiles a cada uno de nosotros. Entonces, digamos que el amor de alguna manera sí es una construcción social que está dotada de expectativas, de ideas, de creencias, de conceptos, que de alguna manera son los mismos que hacen que el amor no sea algo asequible para ti, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, lo primero que necesitamos, lo primero que tenemos que hacer a la hora de reconciliarnos con el amor o mirar qué está pasando con el amor en nuestras vidas es cambiar el concepto que tenemos de él, mirar cuál es la creencia que tenemos del amor y bajo qué constructo social yo me he empezado a vincular, porque muchas veces nos relacionamos con la idea que tenemos de amor heredada por nuestros padres o por nuestros amigos y no por la propia. ¿Ok? El concepto del amor es lo único que nos aleja del amor y el amor trasciende las barreras físicas. Muy bien, otra pregunta que me hacen, ¿cómo puedo perdonar a una madre que fue tóxica en tu infancia? Bueno, digamos que nuestros padres son, digamos, como los maestros más grandes que tenemos a nuestra disposición. Digamos que así como tú dices, me preguntas cómo puedo perdonar a una madre que fue tóxica en tu infancia, te voy a responder como les respondo a la mayoría de las personas en las conferencias cuando trabajo el tema de padres e hijos, y es empezándote a tejer a ti misma. Es decir, utilizando todo lo que viviste con tu madre como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento y como una manera de aprender a darte cuenta qué es lo que tú realmente necesitas por encima de lo que tú quieres. Digamos que nosotros tenemos una idea de radio, ¿no? Y creemos que tenemos que hacer lo que nos enseñó el papá y la mamá, pero nosotros no hacemos lo que nos enseña el papá y la mamá. Y si el papá y la mamá nos enseñó abandono, crítica, juicio, abandono, toxicidad, entonces eso es lo que vamos a aprender. No. Uno no hace lo que le enseñó el papá y la mamá, uno hace lo que concluye lo que le enseñó el papá y la mamá. Entonces, si tu papá y tu mamá no estuvieron ahí para ti cuando tú lo necesitabas, entonces, ¿qué es lo que tú hubieras querido que ellos te hubieran dado? Empezártelo a dar, empezarte a tejer, empezar a ver eso que tus papás no te dieron o eso que tus papás hicieron como una oportunidad de aprendizaje para tú volverte tu propia mamá. Entonces, digamos que, ¿cómo perdonar a una madre que fue tóxica contigo? Convirtiéndote en tu mejor madre. ¿Cómo hacer para ser constante y disciplinada? Yo creo que lo primero, esa es otra pregunta, ¿cómo hacer para ser constante y disciplinada? Es no exigírtelo. ¿Ok? Digamos que la constancia y la disciplina también responde a un concepto social. Entonces te dicen que ser constante y ser disciplinado, entonces hacer toda una hora, es hacer toda una hora determinada, es hacer de una manera determinada, es hacer todo dentro de un itinerario, dentro de un esquema. Y creo que eso no está más alejado, eso está más alejado de la verdad de lo que te imaginas. En el sentido de que para ser constante y disciplinado, tú tienes que encontrar cuál es tu propio método, tu propio ritmo de ser constante y disciplinado. Por ejemplo, mucha gente a mí me dice, Susi, ¿tú cómo eres de juicio? Eres súper disciplinada, súper organizada, pero mi rutina cotidiana no tiene nada que ver con el orden y la disciplina que socialmente se espera, ¿no? Entonces me despierto hasta ahora, entonces hago esto y después hago esto. No, yo por ejemplo mi constancia y mi disciplina es espontánea, es intuitiva. Yo me levanto y lo primero que hago es orar y meditar y luego lo que sienta. Entonces, si sentí escribir, escribo. Si sentí comer, como. Si sentí leer, leo. Y para mí eso es ser constante y disciplinada, ¿cierto? Ser coherente o por lo menos ser fiel conmigo misma a lo que yo siento que quiero hacer en el momento. Entonces, digamos que el primer paso para poder ser constante y disciplinada es no exigírtelo de acuerdo a los estándares de la sociedad y empezar a conocer cuál es tu manera de ser constante y disciplinada, ¿no? ¿Cuál es tu ritmo? ¿Cuál es tu método? La otra pregunta que me dicen es cómo puedo cambiar mi autoconcepto, primero conociéndolo, ¿cierto? Tú no puedes cambiar el concepto que tienes de ti mismo si primero no lo conoces,
¿cierto? Primero tienes que conocer cuál es el concepto que tienes de ti, cuál es el concepto que tú has construido de ti misma en relación a las vivencias que has tenido, para poder mirar qué dirección le das, para poder mirar cómo lo utilizas, ¿cierto? Porque no se trata de cambiar el autoconcepto si ni siquiera lo conozco. Se trata de cambiar el autoconcepto primero conociéndolo y poder comprender el propósito de tu concepto actual, porque tiene un propósito, ¿ok? Para poder darle otra dirección. Otra pregunta dice, bueno, me dicen que les recomiendo un libro que abarque una guía para acompañarnos en el cambio y la luz. Bueno, el libro que yo les recomiendo como guía para acompañarlos en un proceso de cambio de luz, Un curso de milagros. Realmente, si bien es un libro denso y complejo, creo que en este momento hay muchos maestros, hay muchas personas haciéndoles fácil esta lectura, y para mí Un curso de milagros es el libro y el curso, digamos, más importante, y para mí el único en el sentido, en un sentido personal, que te puede guiar y acompañar y entrenar tu mente para que tú puedas de alguna manera iluminar tu forma de verlo. Otro dice, ¿qué opino del Reiki y de las energías y todo eso? No, simplemente opino que son herramientas, igual que el yoga, la meditación, curso de milagros, la psicología, son herramientas que se utilizan para poder llevar a las personas a una toma de conciencia, que se utilizan para poder llevar a las personas a un proceso de autoconocimiento. Ya que unas personas lo utilicen de una manera, lo utilicen de otra, bueno, de alguna manera yo no soy quien para juzgar eso. Digamos que yo, si bien... más allá del hecho de creer, siento que no es que eh, hayan energías, es que nosotros somos energía que se expresa a través de un cuerpo, y digamos que nuestro trabajo es cultivarla, trabajarla, amarla, cuidarla, trabajando nuestra mente, porque la energía de nuestro cuerpo, la energía que se expresa a través de nuestro cuerpo, está dirigida por nuestra mente y por nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Entonces creo que el Reiki simplemente es una herramienta para poder darle dirección a esos sentimientos, a esos pensamientos, y poder equilibrarla en tu cuerpo y en tu mente. Entonces, eso es lo que opino. Se puede, bueno, esta ya la respondí. Atravesar un proceso de culpa y remordimiento que desencadena una crisis de ansiedad y pánico, ¿tiene cura? Por supuesto que sí. Si tú me preguntas si la culpa, el remordimiento que desencadena una crisis de ansiedad y pánico tiene cura, sí. La culpa, el remordimiento tiene cura, las crisis de ansiedad tienen cura, las crisis de pánico tienen cura, en el sentido de que no es que tú vas a dejar de tener ansiedad de un día para otro. Digamos que la ansiedad es como una amiga, ¿ok? A la que tienes que conocer muy bien. Lo mismo que pasa con la depresión. Son amigas que tienes que aprender a conocer muy bien y con las que vas a convivir toda tu vida. Entonces no se trata de eliminarlas de tu vida, se trata de conocerlas y comprender para qué la vida te dio esas amigas, para qué tú elegiste esas amigas y para qué ellas están ahí. Miren, la ansiedad, como les decía inicialmente, es un sentimiento que responde a una emoción aprendida del miedo. Es cuando nos oponemos a pensar en el miedo constantemente en relación a todas las áreas de nuestra vida, y nos estamos anticipando a algo que no ha pasado, ¿cierto? Porque tenemos una gran sensación de control o una gran necesidad de poder controlar lo que va a pasar. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a sentir ansiedad, porque nosotros nos ponemos a sentir ansiedad, digamos que más allá del hecho de eliminarla, es el rechazo constante a la ansiedad, es el rechazo constante a esa amiga, lo que hace que ella permanezca y que ella insiste y te diga, párame bolas, por favor, párame bolas, ¿cierto? Hagan de cuenta que la ansiedad es una amiga chiquita, entonces es muy pataletosa, pide y demanda mucho tu atención y quiere que le pares bolas, y tú lo que haces es, no te quiero, no te quiero, no te quiero, no. Siéntala en la mesa de tu comedor, siéntala en la sala y conversa con ella y escúchala. Por aquí me hacen una pregunta incluso de cómo manejar las crisis de ansiedad. Esperen, yo la encuentro para poder responderla de una vez con esta pregunta. Y es así, dice, ¿cómo actuar cuando nos da un ataque de ansiedad? Entonces, primero hay que tener claro qué es la ansiedad, ¿ok? Es un sentimiento que para mí, y yo los invito a que la empiecen a ver como una amiga, ¿ok? Es una amiga chiquita, pataletosa, que tiene un propósito, y es dejarte un mensaje, es decirte que estás obligándote a hacer cosas que no quieres, es decirte que estás viendo algo que no es mantenerte alerta a tu sistema de pensamiento. Hagan de cuenta que la ansiedad viene del pasado
al presente para decirte, hey, ojo con eso que estás pensando, que eso que estás pensando no es así, en vez de creer todo lo que ella nos dice. Nosotros tenemos que saber muy bien conocer la ansiedad, porque para nosotros poder incluso también manejar un ataque de ansiedad tenemos que conocer los patrones de la ansiedad. ¿Cuántos aquí tenemos amigos que tienen patrones? Es que hasta nosotros somos predecibles. ¿Ustedes no les ha pasado? ¿No se han dado cuenta que muchas veces los papás o las mamás o los amigos o los novios cada determinado tiempo tienen una cierta actitud, cierto comportamiento, ciertas formas de ser? La ansiedad también. Entonces, la ansiedad es un sentimiento que responde a una emoción aprendida de miedo y que tiene como propósito anticiparte a una situación, ¿ok? Digamos que la ansiedad vista de forma errónea, ¿cierto? O vista desde nuestra mente herida, es una enemiga que te quiere hacer daño, es alguien que te quiere atacar, es alguien que te quiere hacer daño, que te quiere matar, que te quiere joder la vida, ¿no? Pero vista correctamente, ¿ok? Es una amiga vieja que viene del pasado y que tiene un mensaje para ti y que quiere decirte qué es lo que te estás obligando a hacer, que no quieres y entre ello una de las cosas que más nos obligamos a hacer cuando la ansiedad aparece es, por ejemplo, los debo que y los tengo que. ¿Será que yo debería estar haciendo esto en vez de esto? ¿Será que yo debería estar siendo esta persona en vez de esta? Entonces digamos que la ansiedad aparece como una alerta para decirte, ojo, estás cuestionando quién eres, estás comparándote con otros, ojo, estás obligándote a ser alguien que no eres, realmente quién eres tú. Sí, entonces digamos que la función de la ansiedad es esa, pero obviamente con cada persona es diferente. Yo acá les hablo en términos generales, pero si realmente tienes una crisis de ansiedad, necesitas ir a consulta. Si no lo has manejado, ve a consulta para que puedas tener herramientas mejores. Pero entonces, otra de las maneras de poder manejar el tema de las crisis es anticiparte a ellas, conocer los ciclos y los patrones de la ansiedad. Pinta todos los días cómo te sientes. Escribe todos los días cómo te sientes para que tú puedas predecir la crisis. Miren, cuando viene una crisis de ansiedad, nosotros ya sabemos que ella va a venir y nosotros podemos saber cuándo ella va a venir. Incluso podemos saber qué la activa, cómo la activa y de qué manera la activa. Y para eso necesitamos ser muy juiciosos con la seguidilla de nuestros patrones emocionales. En mi libreta Primeros Auxilios Emocionales está el oráculo emocional. ¿Sí? El oráculo emocional es cómo todos los días yo puedo pintar cómo me siento y asociarlo a una idea, a una situación, a una cosa que esté pasando y empezar a mirar los ciclos emocionales y mirar cuándo aparece la emoción, cuándo se presenta y de qué manera se presenta. Otra manera es escribiendo, incluso el ejercicio que pueden hacer es cuando te dan ataques de ansiedad, ¿qué está pasando? ¿Cómo vives tú el ataque de ansiedad? ¿Cierto? ¿Y qué es lo que haces cuando estás en un ataque de ansiedad? Entonces, ¿qué puedes hacer para un ataque de ansiedad? Primero, regulación emocional, es muy importante, sirve mucho, es muy útil. La meditación, el mindfulness, la atención plena a tus pensamientos, porque eso te permite a ti volverte un observador de los pensamientos de la ansiedad, te permite volverte un observador de la ansiedad. Entonces haz de cuenta, y eso puede ser un ejercicio para sus propias meditaciones, cuando estén en las mañanas, no sé a qué horas mediten, pero cuando estén en las mañanas o en las noches, incluso puede ser durante la crisis, pero para poderlo manejar durante la crisis, primero tienen que hacerlo antes para que cuando venga la crisis la puedan hacer. Y es, siéntate en tu cama, cierra los ojos, entra por el corazón, que ya se los he enseñado, esa es la regulación emocional, centra la atención en tu corazón. Inhalas, exhalas como si el aire entrara y saliera por tu pecho, como si fuera tu corazón el que respirara, entras en un estado de coherencia y cuando estés en un estado de coherencia, es decir, cuando tengas los latidos de corazón latiendo un poquito más bajo a otro ritmo, te vas a imaginar que estás dentro en un carro, ¿ok? Te vas a imaginar que estás manejando un carro y que que estás dentro de un carro y que quien está manejando el carro es la ansiedad. Entonces te vas a visualizar a ti misma sentando a la ansiedad de copiloto y tú sentándote en el pilotaje del carro y empieza a observar todo lo que te dice, pero mira cómo tú puedes seguir manejando el carro a pesar de todo lo que ella te dice y todo lo que ella te dice ponlo al lado, ponlo a un lado, ponlo a un lado y sigue manejando ese carro hasta que llegues a un punto de luz donde pueda salir. Eso es un ejercicio de meditación muy bonito para poder manejar el tema de la ansiedad y para poder empezar a ponerla a la amiga aquí al lado, ¿cierto? Pero lo más recomendable también es hacer consulta, terapia y mirar realmente a qué responden tus crisis, porque las crisis de ansiedad son secundarias.
¿Cómo así que secundaria? Responden a algo más grave. Entonces, digamos que eso es lo que te recomiendo. Otro, ¿qué se puede hacer cada día para sanar al alma después de una ruptura? Eh, Así como me preguntaron ahorita si el proceso de culpa y remordimiento después de una crisis de ansiedad tiene cura, digamos que también con eso digamos que con la misma respuesta que le di a ella, le voy a responder a esta. Y dice, ¿qué se puede hacer cada día para sanar el alma después de una ruptura? Y es lo que yo llamo el perdón. ¿Ok? Digamos que el perdón, visto correctamente, va más allá del hecho de reconocer lo que hiciste mal o lo que otro hizo mal. Trasciende eso. El verdadero perdón es ese momento en el que nos disponemos a ver de otra manera la situación que estamos viviendo, es decir, la vemos como un recurso de aprendizaje y no como un motivo de dolor y de condena. Entonces, digamos que ¿qué puedes hacer para sanar el alma después de una ruptura? Mirar cuál fue el aprendizaje o cuál es la enseñanza que eso quería dejarte. Digamos que eso cada día te puede a ti permitir mirar la relación diferente y empezar a pasar del cuestionamiento, de la crítica, de la queja, al agradecimiento, a la gratitud y al comprender realmente la función de esa relación. Es lo mismo que pasa con el tema de la culpa y el remordimiento, que se desencadena un ataque de pánico. Digamos que la manera de curar esa culpa es aceptando esos sentimientos, perdonándolos, es decir, viéndolos de otra manera. ¿Para qué sientes culpa? ¿Será que la culpa la sientes es precisamente para liberarte de ella? No para juzgarla, sino para entregarla y dejar de sentirte así. Entonces, eso es lo que puedo decir al respecto. Otra, ¿cómo puedo asistir a un taller tuyo? Ay, bueno, yo tengo dos tipos de talleres. O de conferencias. Están los que son contratados por empresas, que son los que hago semana a semana, que digamos esos son privados, ¿cierto? Y están los talleres y conferencias que yo hago personalmente y que, bueno, de hecho tengo dos próximamente, puedes acceder a ellos simplemente estando pendiente de las fechas de los eventos y escribiéndome a mi correo electrónico. El próximo que voy a hacer es el 29 de agosto con Jorge Gómez, La muerte y sus milagros, que es una conferencia. El próximo va a ser taller que se llama El camino hacia el perdón, 8 pasos para vivir en libertad. Es un taller de yoga y curso de milagros, va a ser acá en Santa Elena y se va a realizar el 23 de septiembre a las 9 de la mañana, es un domingo, va a ser un taller de 3 horas. Y el próximo, después de ese, va a ser en octubre en Bogotá, que va a ser sobre la muerte y sus milagros también, pero va a ser taller. Entonces, si quieres o estás interesada, nos escribes. Sigamos, ya vamos a terminar. Nos faltan como 5 preguntas. Desde les dije que íbamos a responder todas las preguntas que me hicieran. Bueno, acá me dicen, ¿cómo hago con mi pareja que piensa tan negativo, que piensa tanto y que por eso pierde sus oportunidades y no quiere seguir y no quiere ir a terapia? Bueno, digamos que la mejor forma de ayudar a nuestros seres queridos es dejar de estar tratando de ayudarlos todo el tiempo. Yo sé que esto puede sonar contradictorio, pero lo primero es preguntarte a ti misma, ¿cómo tú te sientes con eso? ¿Eso cómo te está afectando? ¿Cómo tú lo puedes, digamos, primero sentirte mejor y ayudarle a través del ejemplo? No a través de la palabra. Los hombres tienen un lenguaje muy distinto al de las mujeres. El hombre habla con actos, la mujer habla con palabras. Entonces, si tú quieres ayudarle a tu pareja, háblale con actos, háblale con ejemplos. Sé tú eso que quieres mostrarle, que quieres demostrarle, que quieres enseñarle. Tú no le puedes decir a él que vaya a terapia si tú no te permites o por lo menos él no observa que realmente es algo que le pueda servir. En la medida de que, bueno, tú vas a terapia, ¿sí? Porque a terapia no va solamente una persona que piense negativo o tenga problemas, a terapia van personas que se quieren conocer mejor. Entonces, digamos que en este caso, primero sería preguntarte qué es lo que realmente te está afectando en eso y empezarle a ayudar a través del ejemplo y hacerte la siguiente pregunta, porque creo que esta pregunta te puede ayudar mucho a responderla y es, ¿qué es lo más amoroso que puedes hacer por él? Lo más amoroso que puedes hacer por él es exigirle y presionarlo, o simplemente escucharlo y acompañarlo en su proceso y comprenderlo y aceptarlo como es. ¿Cierto? Digamos que esa es la otra manera. Acepta quién es, más bien muéstrale cómo a través de eso que está viviendo puede ver una oportunidad de crecimiento y a través de tu ejemplo mostrarle otro camino, no tanto a través de la palabra porque los aturdimos mucho a los hombres con la palabra. Bueno, ¿cómo hacer para decidir, voy a leer nuevamente que me enredé. ¿Cómo hacer para elegir, decidir cómo sentirme? No sé cómo hacerlo. Bueno, primero preguntarte ese cómo te quieres sentir, ¿es para ti o para los demás? Ese cómo tú te quieres sentir, ¿es para ti o es para los demás? ¿Ok? Cuando yo no sé
cómo sentirme es porque estoy pensando más en los demás que en mí, no en mí. Porque cuando yo me quiero sentir de una manera y esa manera en la que yo me quiero sentir va en contra de cómo se supone que me debo sentir para los demás, entro en un conflicto, entonces yo no sé qué hacer. No sé cómo sentirme, no sé si sentirme bien, no sé si sentirme mal, que por ejemplo a mí me pasaba mucho en mi familia, que yo normalmente manejaba las cosas de una manera más tranquila, más calmada, y mi familia siempre las manejaba de una forma más alterada, entonces yo no sabía cómo, a ver, aquí me tengo que alterar, ¿qué hago? Entonces yo me alteraba sin quererme alterar, pero me alteraba para poder ser parte de la crisis de la familia y crear vínculos. Entonces, digamos que lo primero es preguntarte, ¿para quién te quieres sentir? O sea, tú te quieres sentir determinada manera para quién, para ti o para otros. Cuando te respondas, ¿ok? Ahí es cuando vas a saber realmente cómo sentirte. En el sentido de que si tú eliges sentirte para los demás, pues digamos que siempre te vas a sentir mal. Pero si tú eliges sentirte para ti, ese cómo se resuelve solo en el sentido de si yo me quiero sentir en paz, yo me quiero sentir tranquila, yo me quiero sentir bien, porque esta lección sería en torno a tu bienestar. Entonces digamos que aquí las preguntas serían, ¿cómo piensa la paz? ¿La paz qué pensaría en esta situación? ¿La seguridad cómo piensa? ¿Cómo piensa la seguridad en esta situación? ¿Sí? ¿Cómo piensa la calma en esta situación? Si la calma fuera una persona, ¿qué haría en este momento? ¿Qué haría la paz en este momento? ¿Qué haría el amor en este momento? ¿El amor cómo pensaría y cómo resolvería esta situación? Sí me hago entender el hecho de mirar cómo puedes tú llevarte a sentir de determinada manera. Entonces, vuelvo y repito la pregunta para los que acabaron de llegar. Me preguntan, ¿cómo hacer para elegir, decidir cómo sentirme? No sé cómo hacerlo. Entonces, primero elegí mirar para quién te quieres sentir de determinada manera, para ti o para los demás. Si te quieres elegir, sentir de una manera para los demás, obviamente te vas a sentir mal y digamos que vas a entrar en conflicto. Pero para tú saber cómo sentirte, tienes que pensar primero en lo que tú quieres conseguir. ¿Cómo te quieres sentir a futuro? ¿Cómo te ves a futuro? ¿Cómo quieres estar a futuro? Y empezarte a preguntar en torno a esa sensación. Entonces, tú te quieres sentir en paz, tranquila. ¿Cómo piensa la tranquilidad? ¿Cómo se siente la tranquilidad? ¿Qué ve la tranquilidad? ¿Cómo actúa la tranquilidad? Empezar a identificarte con esos estados como si fueran personajes y empezar a pensar como ellos, ¿ok? Digamos que esa es una manera. Otra, esta me preguntan, tengo buen trabajo, buenas relaciones, pero en el plano sentimental he sido un fracaso. ¿Qué hago? Primero sería preguntarte en qué has fracasado en términos de relaciones, porque si tú me dices que te va bien en el trabajo, que te va bien en tus relaciones en general, pero que en la parte sentimental ha sido un fracaso, primero hay que empezar a cambiar eso de que has sido un fracaso, ¿no? Tú no has sido un fracaso, has fracasado en algunas cosas, ¿en cuáles? Y empezar de ahí a mirar cuáles son esas cosas en las que has fracasado para mirar cómo las puedes hacer diferente. Porque para que una cosa pase, tú tuviste que pensar y sentir de determinada manera para que eso surgiera así. Entonces, ¿qué pensamiento tienes acerca de ti en relación al amor? ¿Qué concepto tienes de ti mismo? ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Qué piensas acerca del amor? ¿Cómo piensas el amor? ¿Qué tipo de relaciones quieres? ¿Qué nivel óptimo de relaciones quieres en tu vida? ¿Cómo te quieres relacionar? ¿Qué te satisface? ¿Qué no te satisface? ¿Qué puedes sacrificar o no en una relación en el sentido de qué es lo que es realmente importante para ti en una relación? ¿La proximidad sexual o la proximidad emocional? ¿Cierto? Mira que te estoy haciendo varias preguntas que te ubican en este conflicto. Yo creo que es muy bonita la pregunta que haces porque en mi caso a mí me pasó lo mismo. A mí me va muy bien en todo, pero en la parte sentimental me iba muy mal. Entonces me iba muy mal porque me daba cuenta que yo estaba esperando que algo pasara por encima de lo que yo realmente podía hacer. Bueno, por ahí los está saludando Don Gato. Entonces, digamos que aquí sería empezarte a mirar primero cuál es el tipo de relaciones que tú quieres tener en tu vida, ¿ok? Y qué tendrías que empezar a pensar, empezar a sentir para poder generar esas relaciones en tu vida. ¿Será que las personas con las que tú te relacionas no son personas que estén a tu nivel de conciencia, sino que te relacionas con ellas precisamente porque crees que es lo que te mereces? ¿Será que lo que tienes que cambiar es la percepción de merecimiento o cambiar la idea que tienes de ti en relación a lo que es bueno para ti o no? Porque muchas veces nos acomodamos a ciertas relaciones, a ciertas personas que obviamente hacen que fracase porque nuestro concepto de relación o nuestro concepto de nosotros mismos está errado. Entonces, cuando yo pienso que yo soy un fracaso y que nunca me va bien las relaciones, ¿yo cómo me siento? Un fracasado. ¿Y cómo me porto? Igual. Entonces establezco relaciones en las que yo confirme esa realidad. Entonces, realmente sería hacerte la pregunta,
¿realmente eres un fracasado en la parte sentimental o simplemente has fracasado en algunas relaciones? Mira en qué has fracasado, cómo, y mira qué has pensado, qué has sentido que te ha llevado a que eso sea así y cómo podrías pensar y sentir diferente para cambiarlo. Otro, eh, ¿cómo hacer para contener a alguien en la familia que sufre de ataques de ira? Primero, que tú estés bien. ¿Cierto? Para nosotros poder ayudarle a alguien de nuestra familia que sufra de ataques de ira o que tenga problemas de ira, digamos que la primera manera, la primera forma de empezarles a ayudar a esas personas es que tú estés bien, que tú estés tranquilo, que tú estés calmado, que tu mente esté sana, que tus emociones estén serenas, que tu mente esté en calma. ¿Ok? Ese es el primer paso. La mejor forma de ayudar a alguien en la familia que tiene ataques de ira, porque yo también los tengo, pues no tengo ataques de ira, sino personas en mi familia con ataques de ira, es tú ser el ejemplo, es tú mostrar otra manera, es tú estar bien, es tú a través de tu presencia mostrar otra manera de reaccionar y de responder. Otra es preguntándote, que la misma pregunta que le hice ahorita a otra persona que me hizo una pregunta parecida, y es, ¿qué es lo más amoroso que crees que podrías hacer por esa persona? ¿Sí? Comprenderla, escucharla, amarla. ¿Tú qué es lo que sueles hacer con ella? Sí, mira cuál es tu modus operandi que hace que normalmente la persona siempre siga respondiendo de la misma manera. ¿Será que de alguna manera tu forma de responderle hace que la persona mantenga el patrón de discusión de la ira o mantenga la ira constante? Porque a veces nosotros mismos somos los que alimentamos eso. Y no es que tú tal vez lo ataques, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que simplemente estás haciendo lo que la persona realmente quiere, que es que tú te sientas mal, que tú te mortifiques, que tú no sepas qué hacer, que tú te agobies, es quitarte tu paz, ¿cierto? Entonces yo creo que para tú poder para tú mantener y contener a alguien en tu familia que sufre de ataques de ira es que tú estés en calma, que tú estés bien, que tú estés sana, que tú te estés trabajando a ti misma y a través del ejemplo mostrarle otro camino y hacerte esa pregunta para que tú puedas mirar cómo hacerlo. Muchas de las personas que se acabaron de conectar, muchas ya les respondí las preguntas al inicio del live. Ya estamos terminando. Me dicen, también soy psicóloga y a veces me siento muy agotada. ¿Qué hacer para recargarme? Bueno, primero tú también tener proceso psicoterapéutico. ¿Cierto? Digamos que eso es clave, que tú como psicólogo, en la medida que tú atiendas psicoterapia, hagas psicoterapia, también tengas su propio proceso psicológico y tú tengas la oportunidad también de descargarte y también de trabajar tus propios procesos, porque muchas veces en consulta obviamente encontramos pacientes que coinciden con situaciones que tienen que ver con nosotros. Entonces, claro, cuando uno encuentra pacientes que resuenan con nosotros, eso es como si nosotros lo recibiéramos y nos quedáramos con ello. Entonces sintiéramos que tuviéramos más problemas que resolver. Segundo, meditar, orar y tener como rituales de limpieza. Es decir, yo utilizo la oración y la meditación. La oración para entregar todo lo que recibí en el día de la terapia. Meditación para poder aquietar mi mente. Y la limpieza es que siempre cargo, siempre utilizo mucho piedras de río. Yo no utilizo cuarzos ni nada de eso, no me gusta. Yo utilizo piedras directamente del río y me gusta mucho cargarlas en la mano. Piedras de esas que son arenosas o caminar descalza por la noche en la manga o meter los pies en agüita lluvia, todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Muy bien. La otra pregunta, ¿por qué siempre duele desapegarse de personas aunque sabes que te hacen mal? Porque normalmente las personas con las que tú creas vínculos que no son saludables son personas que te recuerdan el vínculo inicial de tu infancia. Entonces, a ti te duele dejar a las personas que tú sabes que no te hacen bien porque tú sientes que estás dejando el vínculo inicial de tu infancia. Tú sientes que estás dejando ese vínculo con tu madre, ese vínculo con tu padre, ese vínculo con tus hermanos, no el vínculo que tienes con tu pareja o con las personas que en ese momento tienes problemas, porque incluso las personas con las que ahora nosotros nos relacionamos es como si fuera una especie de salvavidas, ¿cierto? Y incluso nosotros a veces en ellos depositamos la oportunidad de salvar o de rescatar eso que perdimos o eso que no tuvimos. Entonces lo que hace difícil dejarlas es precisamente ese miedo a soltar ese vínculo inicial. Entonces es como primero comprender realmente qué es lo que te está costando, ¿ok? eh, Desapegar que realmente, cuál es el vínculo realmente que estableciste, porque lo que te está costando dejar es algo que tú misma no te das, porque crees que el otro te lo da mejor que tú, ¿cierto? Muy bien.
El otro que me dicen, ¿qué recomiendas para afrontar un episodio de depresión que lleva varios meses fluctuando? Entonces, para que un episodio de depresión lleve varios meses fluctuando, primero quiere decir que ese episodio no ha cumplido su propósito, ¿cierto? Y es que lo conozcas y que sepas muy bien para qué está ahí. Entonces, voy a decirle lo mismo a las personas que me preguntaron sobre el tema de la ansiedad. Y es, primero, lo que más te recomiendo para afrontar un episodio de depresión es conocer tu depresión, ¿cierto? Conocer cómo funciona, qué la activa, cuándo se activa, de qué manera se activa y cuál es el propósito de ella. Acuérdate que la depresión, así como la ansiedad, son como unas amigas, ¿cierto? Si las vemos correctamente, son como unas amigas que no nos caen muy bien, ¿cierto? Que son un poquito pesadas, que son un poquito quejumbrosas, pero que tenemos que empezar a llevarnos muy bien con ellas para poder salir adelante, porque es como si tú estuvieras en este momento en un bosque. ¿Ok? Haz de cuenta que estás en este momento en un bosque perdida con la amiga que llamada depresión. Entonces tú no te puedes salir del bosque peleada con la amiga, tú tienes que salir del bosque reconciliándote con la amiga y sabiendo muy bien cómo funciona, sabiendo muy bien cómo se activa. Voy a ponerles el ejemplo que les estoy hablando acá con el tema de la depresión y la ansiedad con nuestras relaciones de pareja para que me entiendan. Por ejemplo, en el caso de los novios, ¿cierto? O las novias. Normalmente siempre sabemos a mi novio o a mi novia qué le gusta, qué no le gusta, cada cuánto se pone triste, de qué manera, qué le activa, qué no le activa, qué lo pone de determinada manera, qué no. Siempre sabemos cómo anticiparnos a las situaciones de nuestra familia, especialmente a nuestros padres y nuestras madres. Nosotros sabemos qué le molesta, qué no le molesta, cómo le molesta, en qué época se pone de determinada manera. Es lo mismo con la depresión y la ansiedad. Lo que pasa es que nos tenemos que tomar en el trabajo y la tarea de conocer la ansiedad y la depresión. Y conocer implica documentar la depresión y la ansiedad, documentar cómo la sientes, de qué manera la sientes, qué piensa la depresión, qué te dice la ansiedad cuando aparece, en qué momentos aparece, qué la activa, para que tú te anticipes a ella y sepas cuando estás en el copiloto, cuando estás manejando el carro y ella está de copiloto, ¿cierto? Sepas qué hacer y qué dirección tomar y decirle, muy bien, tú estás en este carro conmigo, estás viajando conmigo, puedes hablar, puedes decir, puedes opinar, pero no tienes derecho a decidir. La que decide soy yo, que soy la que estoy manejando el carro, ¿cierto? Entonces, para tú poder manejar y afrontar los episodios de depresión que llevan fluctuando hace mucho tiempo, tienes que conocerla y aprovecharla cuando se active para conocerla mucho mejor. Lo mismo pasa con la ansiedad. Entonces, otra manera es la regulación emocional, que ya les he hablado mucho de ella. Soy una friki de la regulación emocional. A mí la regulación emocional me salvó la vida. De hecho, lo enseñé en el mini taller de primeros auxilios emocionales, está en el segundo paso de la ruta de atención de primeros auxilios emocionales. Aquí les he hecho meditaciones, aquí les he enseñado a hacerlo. Y la escritura, y obviamente, y era un proceso terapéutico, ¿cierto? Para mirar si de pronto necesitas medicación o necesitas de alguna ayuda que pueda compensar de pronto la descompensación química que por estar constantemente en esos estados, pues necesitas para poder estar mejor. Bueno, ¿cómo actuar cuando nos da un ataque de ansiedad? Bueno, ya lo respondí. Ya respondí esta pregunta. ¿Y cómo dejar de ser víctima? Esa es la última pregunta que me hicieron. ¿Cómo dejar de ser víctima? Digamos que ese dejar de ser víctima es una pregunta muy bonita porque la única manera de dejar de ser víctima es preguntarte si deseas hacerlo, ¿cierto? Tú deseas hacerlo, deseas ser víctima. ¿Sí? Responderte esa pregunta. Y luego de responderte esa pregunta es utilizar todo lo que te pasa como un maestro, como un recurso de aprendizaje, como una escuela. Haz de cuenta que todos los días te levantas como en un salón de clases y que todos los días hay algo nuevo que tienes que aprender. Entonces, digamos digamos que todos los días se te hace esa pregunta y en todos los días que se te hace esa pregunta de, bueno, ¿qué es lo nuevo que tengo que aprender hoy? ¿Hoy deseo ser víctima o deseo ser maestro? ¿Hoy deseo aprender o deseo renunciar a lo que tengo que aprender? ¿Hoy deseo culpar y culparme? ¿Hoy deseo rendirme o deseo definitivamente salir de esto y salir adelante y ver todo lo que me está pasando como una estrategia de afrontamiento? Entonces, bueno, esa es como la pregunta que yo les recomiendo para dejar de ser víctima. Primero, preguntarse si quieren dejar de serlo. Y segundo, empezar a mirar cómo pueden utilizar todo lo que les pasa como recurso de aprendizaje y empezar y levantarse todos los días como si fueran un maestro, como si fueran un aprendiz.
Muy bien, bueno, esas fueron todas las preguntas por hoy. Respondí bastantes preguntas. Este live quedó de prácticamente una hora para que se tomen el tiempo entonces de verlo y mirar todas las respuestas que les di. Espero realmente haber sido útil para ustedes. Realmente me gustó mucho hacer el live de preguntas y respuestas porque creo que es un poquito más claro. Y bueno, recuerden que más importante que las preguntas, ve que las respuestas son las preguntas que nos hacemos. Hay que aprendernos a preguntar. Preguntémonos como maestros, hagámonos preguntas que realmente nos enseñen y nos saquen de donde estamos. Entonces, con esta última pregunta que terminé me parece muy chévere porque creo que les permite a ustedes también tener una perspectiva. Ustedes, para poder dejar de ser víctimas, hay que preguntarse primero si desean dejar de serlo, porque de alguna forma la victimización nos da especialidad y reconocimiento. Entonces, es como preguntarse si quieres dejar de ser víctima y quieres empezar a ser un maestro, y es empezar a ver todo como un recurso de aprendizaje. Esa es la mejor manera de dejar serlo. Entonces, bueno chicos, les mando un abrazo, muchas gracias por compartir conmigo este espacio. Nos vemos en un próximo live de cultura emocional en vivo y bueno, estamos aquí siempre para servirles. Un abrazo para todos.